Iniciar en 3, 2, 1. Listo, puedes iniciar. Buenas noches, estimados y estimadas participantes, a toda la comunidad jurídica que nos está visualizando desde Facebook Live y quienes se encuentran en la plataforma Zoom. Les damos una cordial bienvenida a este webinar titulado Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. En esta oportunidad hemos convocado a dos especialistas en la materia, la doctora Barleta y la doctora Erika Suta. La doctora Erika Suta es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo por la misma Casa Superior de Estudios. Es docente de la Facultad de Derecho de la PUC. El día de hoy, la doctora Erika Suta nos hablará sobre la materia durante un tiempo de 30 minutos y luego también nos acompañará la doctora Barleta. Así que, doctora, le agradecemos una vez más por estar en el ICJ y tiene una disposición para poder disertar ese tema sumamente interesante y novedoso. Su tiempo, por favor. Okay. Buenas noches con todos y con todas. Agradecer a ICJ también por la invitación y por invitarme a tratar este tema tan importante y tan interesante que en verdad muchas veces se ignora, muchas veces se desarrolla derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero sin tomarlos a ellos y a ellas como foco de atención en el desarrollo de los problemas que los involucran, ¿no? Muchas veces dentro del entorno familiar, escolar, están objetivizados y no son pues comprendidos como personas o como sujetos de derecho plenos hoy y en día. Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre justamente este tema que me trajo ICJ el día de hoy, que es protección y acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, voy a empezar la disertación citando nuestra Constitución y reconociendo que el artículo 4 de nuestra Constitución nos señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Ok. A partir de ello, y justamente como este tema está vinculado al acceso a la justicia y a que los niños, niñas y adolescentes están en condición de vulnerabilidad y por ello es que su protección se hace mucho más latente, pero también es importante tener en cuenta que esta protección no debe verse opacada por la consideración del niño, niña y adolescente y tomar en cuenta como sujeto de derechos que tiene derecho a opinar y participar. Si bien la protección es importante, también es preciso tener en cuenta que en la medida de la evolución de sus facultades, vamos a tener que ir formando niños y niñas y adolescentes cada vez más autónomos, que sean capaces de tomar las propias decisiones que a ellos los involucran y saber elegir adecuadamente para dejar, digamos, en consideración que ellos tienen capacidad, ¿ok? Entonces, primero voy a desarrollar qué se entiende por acceso a la justicia. Nuestra Constitución reconoce el tema del acceso a la justicia, pero esta no debe ser vista solo en relación al acceso a los distintos mecanismos, ¿no?, que nos da el Poder Judicial, sino en general a los distintos métodos de solución de conflictos en los cuales podemos involucrar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Acuerdo Nacional por la Justicia en el Perú además reconoce al acceso a la justicia como un derecho humano y una condición indispensable para la realización de todos los demás derechos humanos, como fundamental para la convivencia social y el desenvolvimiento económico del país y para mejorar las condiciones de gobernabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que el acceso a la justicia se convierte en un derecho, pero también en un medio para lograr otros derechos. Tú accedes a la justicia, accedes, por ejemplo, a un proceso judicial de alimentos, pero el solo acceso, se cumple el derecho a acceso a la justicia, pero todavía no logras, digamos, el derecho inmediato que tú quieres, que es el que te den una pensión de alimentos, ¿no? Entonces es un medio también para reafirmar y para reconocer y para que se efectivicen derechos fundamentales. ¿Ok? Pero ¿por qué este acceso a la justicia es un derecho de todos y de todas? Y en ese sentido, todas las personas, por el hecho de ser personas, por su dignidad, deberían tener acceso en iguales condiciones
a ella. Sin embargo, las barreras que se dan en torno al acceso a la justicia son variadas y muchas, ¿no? Desde la condición económica, que muchas veces existen costos que no podemos asumir para acceder, por ejemplo, al Poder Judicial o a procesos de conciliación, ¿no? Costos de barreras geográficas, ¿no? Que, por ejemplo, en el interior del país no podemos acceder de manera cercana a los juzgados porque están lejos de mi comunidad, ¿no? Barreras lingüísticas, ¿no? De comunidades quechohablantes que no pueden, pues, acceder a una justicia que es netamente en el idioma español, ¿no? Además, tienes también barreras de género, ¿no? Que se ven inmersas en los procesos de justicia. Y si a eso le ponemos, por ejemplo, discapacidad, el tema de la niñez, ¿no? Se convierte en una situación mucho más problemática. Entonces, ¿qué es lo que busca el acceso a la justicia? Es que todas y todas tengan acceso, pero no hay que olvidar que existen estas barreras que nos limitan y nos ponen una traba para efectivizar derechos que en realidad los tenemos, pero a veces por barreras geográficas, económicas, por barreras incluso de un ejercicio limitado de la ciudadanía por desconocimiento, además por la débil democracia que tenemos, instituciones en las cuales el índice de corrupción son muy elevadas, ¿no? Además de la burocracia que hay detrás de muchas instituciones públicas como el Poder Judicial, que hacen que no me animen a acceder a la justicia por la demora que los procesos me va a ocasionar, por los trámites engorrosos. Entonces existen innumerables barreras que propiamente hacen que uno no quiera, digamos, acceder a los medios, ¿no? de solución de conflictos que están encaminados en el Poder Judicial. ¿Ok? Pero además, pues, para las personas en condición de vulnerabilidad, aquellas que por su condición de edad, género, estado físico, mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, encuentran además especiales dificultades para acceder a la misma. Y además, pues, estas personas, ¿no? Necesitan de un reconocimiento y de un apoyo para que su situación de vulnerabilidad les permita acceder a una justicia plena. Por eso es que el Estado y también la sociedad civil pues establece ciertos mecanismos para que todas las personas puedan acceder a la justicia en igualdad, ¿no? Como es como defensa pública, ¿no? Que al cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay asociaciones, organizaciones que también brindan asesoría legal gratuita. Entonces, todas estas son herramientas para garantizar el real acceso a la justicia de todos y de todas. Sobre todo en las personas en situación de vulnerabilidad, en las cuales existen un desconocimiento quizás de las normas, las formas como acudir a ellas, los medios, no tienen muchas veces los medios económicos para pagar a un abogado, y todo ello pues repercute en el real acceso a la justicia. Muchas veces incluso se piensa que los niños por su condición de tal, hay cosas que no pueden hacer, pero hay derechos que ellos tienen, por ejemplo, garantizados. Ellos pueden, si son víctimas de violencia, denunciar sin necesidad de un adulto, ¿no? Pero son cosas que a veces se desconoce por su minoridad. ¿Ok? Entonces, una vez que nos hemos enmarcado en esto, es importante también tener en cuenta que los derechos de los niños ha ido en una evolución constante. Desde un ocultamiento a la existencia de derechos fundamentales de ellos dentro de los entornos de las familias. Muchas veces se pensaba, ¿no? Que los niños, al vivir un entorno familiar, la autoridad de los padres es la que debería regir el comportamiento, la conducta y las formas en las cuales estos niños se deban desempeñar en las distintas esferas de su vida. ¿Ok? Por lo tanto, la intromisión del Estado prácticamente es nula y el Estado empieza pues a ver a estos niños como objetos de propiedad, ¿no? Como objetos de propiedad de los padres, como los padres pueden decidir sobre ellos, ¿no? Y al decidir sobre ellos, estos niños, ¿no? Digamos, se convierten en un objeto
un objeto de protección, un objeto en el cual simplemente van a ser las personas que sus padres quieren que sea, ¿no? Una extensión de los padres y no un sujeto pleno de derechos. Entonces, esta forma de ver a los niños ha ido evolucionando, ¿no? Sin embargo, hoy en día todavía hay situaciones en las cuales vemos y evidenciamos que estos niños todavía siguen siendo objetivizados. Yo voy a recordar un caso que justamente es un caso muy particular en el cual efectivamente nos recuerda cómo empieza justamente esta preocupación por la niñez. Este es el caso de Mary Ellen, a mediados del siglo XIX, que fue adoptada por una familia que la maltrataba. Y la maltrataba no de manera brutal, ¿no? Con tratos crueles. Tanto así que el vecindario, muchos de los vecinos, se percataron de estos actos crueles con esta niña, que incluso era atada en el cuello con una correa, como si fuera un perro. ¿Okay? Y vivía pues en unas condiciones de desnutrición y de maltrato graves. Entonces, cuando se hicieron las denuncias de este caso, se percataron que efectivamente no había una norma que protegía a los niños, ¿no? Entonces una trabajadora social no sabía cómo enmarcar este proceso porque no había una norma que protegiera los abusos contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se unió con una asociación de protección animal y llevaron el caso a la corte como si Mary Ann fuera un animal, ¿ok? Y porque dentro de la normativa que protegía a los animales, sí existía una que protegía el maltrato animal, ¿ok? Entonces encaminaron este caso a la prevención de maltrato animal a la SAP para que juntos presentaran el caso a la corte y así pudieran salvar a esta niña de sus padres adoptivos y llevarla, digamos, segura a la protección del Estado en principio. ¿Ok? El caso de Mary Ellen es un caso muy particular porque nos demuestra cómo en algún momento de nuestra existencia existía una total desprotección de los niños. Incluso los animales se podría decir que tenían una mejor protección que en relación a los niños. El caso de Mary Ellen nos marca un hito y inicia un reconocimiento de los niños, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y me pareció importante traerlo a colación el día de hoy, porque justamente a partir de ese caso y otras situaciones que se vinieron dando de evidenciar a los niños como sujeto de derechos, y en este proceso justamente se empezó ya a preocuparse de los niños, digamos, que estaban en una situación de abandono, en una situación de desprotección, ¿no? En niños que quizás se dedicaban a la mendicidad, ¿no? Y empezó a existir una preocupación un poco más grande de los niños conforme pasaban el tiempo, ¿no? Desde un momento en el cual los niños se convirtieron, eran personas que eran propiedad de sus padres, ¿no? Un objeto de propiedad de sus padres, y empezaron pues a surgir cierta normativa en la cual empezó ya a preocuparse por los niños, ¿no? Desde la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño de 1924, pasando por la Declaración de los Niños, de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, hasta arribar finalmente a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y las opiniones consultivas también que existen en relación a los derechos de los niños, ¿ok? Entonces hubo una evolución en cambio mundial sobre el reconocimiento de los derechos del niño. Y es importante traer a colación el tema histórico para, digamos, entender por qué hoy en día todavía seguimos en algunas situaciones objetivizando a los niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Entonces pasamos pues de esta doctrina, había una doctrina que buscaba la protección de los niños. Entonces, vemos que en un principio los niños eran propiedad de sus padres, ¿no? Eran propiedad de sus padres, con lo cual podían hacer con ellos lo que quisieran. Incluso golpearlos, como veíamos el caso de Mary Ellen, porque finalmente eran el entorno familiar y eran propiedad de sus padres.
Después, ¿no? Avanzamos a la doctrina de la protección irregular. Me empiezo a preocupar ya en proteger a los niños, pero a ciertos grupos de niños, ¿no? Estos grupos de niños en los cuales están en una situación de mayor vulnerabilidad, o sea, los niños que no están dentro del entorno de un hogar, sino niños que están en la calle, niños que se dedican a la mendicidad, niños que infractores, ¿no? Niños que, digamos, ejercen el trabajo infantil, ¿no? Pero sin embargo ahí sigo todavía objetivizando al niño y tratándolo como niños y adolescentes objeto de derecho. ¿Qué pasa? Hay una reforma importante en el transcurrir del tiempo que nos lleva a ver la protección de la infancia desde otro enfoque. Y nos enfocamos y aterrizamos en esta doctrina de la protección integral, ¿no? Seguimos pues ya protegiendo a nuestros niños, pero no solamente protegiéndolos porque pobrecitos hay que protegerlos a los que están en situación de vulnerabilidad con mayor profundidad dentro del grupo, en los que, digamos, están en situaciones mucho más graves, sino voy a proteger a todos los niños por igual. ¿Ok? Y para eso se reconoce a estos niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos plenos, ¿no? Y la Convención sobre los Derechos del Niño nos marca un hito importante en 1989, justamente enmarcado en esta doctrina de la protección integral, que nos reconoce principios también que ya se habían encaminado como el interés superior del niño, pero que cobran mayor relevancia justamente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, se reconoce niño y adolescente como sujeto de derecho, pero también desde el punto de vista sociológico hay que ver que los niños, ¿no?, se convierten en actores sociales en los mundos sociales en los que ellos participan, ¿no? Niños van a ser los actores, los protagonistas de sus vidas. Y la protección, además, pues, es importante para materializar que los niños deben ser protegidos. Pero esta doctrina de la protección integral va encaminado con la mano con niños sujetos de derechos. ¿Y qué quiero decir con niños sujetos de derechos? Que si bien los voy a proteger, también estos niños son personas. Y como son personas, ejercen sus derechos, deben ejercer sus derechos de manera, digamos, en función de la evolución de sus facultades, en función de su autonomía progresiva, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en todas las decisiones que a ellos los involucran. Entonces vemos, pues, si aterrizamos al concepto de qué es ser niño o qué es ser niña. Ser niño no es ser menos adulto, ¿no? La niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica. Los niños, repito, son protagonistas de su vida. Pero claro, sin dejarlos en este estado de desprotección, ya que su autonomía irá variando de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentre. Y desde el punto de vista también, reiterando de la sociología, partimos pues de considerar al niño como una propiedad, ¿no? Como la propiedad de alguien, la propiedad de los padres, la propiedad digamos, del Estado, ¿no? Pero también vamos evolucionando a esta protección. Y en esta protección, justamente, una de las frases que siempre escuchamos es que los niños son el futuro del país, ¿no? Y como son el futuro del país, hay que proteger a estos niños. No obstante, los niños son el presente, son el hoy, no son el futuro, son ya hoy personas, ¿no? Los niños son personas hoy, no mañana, ¿ok? Y como tal, hay que preocuparnos porque sus derechos sean ejercidos, por escucharlos, porque participen en las decisiones que involucren, por tratarlos como persona hoy y no esperar a que cumplan 18 años para recién empezar a verlos como seres humanos, ¿ok? Entonces, hay esta justa evolución y en terminar con la participación de los niños en las decisiones que los involucren. Entonces, no solo quedarnos en protegerlos, sino en permitirles que participen activamente en las decisiones que a ellos les involucran, en el hogar, en la escuela, en los procesos judiciales en los cuales ellos se ven inmersos.
Entonces, aterrizamos pues a las normas sobre niñez a nivel internacional, y la convención nos trae, como les he dicho, el documento principal, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Pero adicionalmente nos trae algunas normativas importantes, las observaciones generales del comité, la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores, el convenio 182 sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y su prohibición, pero además, por ejemplo, nos trae un documento importante que es las reglas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Reglas importantísimas porque hoy en día, que estamos hablando el día de hoy de justamente personas en situación de vulnerabilidad, las reglas de acceso a la justicia reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas en condición de vulnerabilidad, y además la importancia del acceso a la justicia de ellos en igualdad, y con información, con opinión, ¿no? Con participación. ¿Ok? Entonces hay un cambio y una evolución a nivel internacional que se traslada a nivel nacional, con nuestra normativa, ¿no? Desde nuestro Código de Niños y Adolescentes, el Código Civil, hay normas específicas como la 30364, referida al tema de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y la violencia contra la mujer, la ley 3466, la que fija parámetros para interpretación adecuada del interés superior del niño, el decreto legislativo 1297, que trata de los niños en situación de desprotección familiar o en riesgo de perderlos, el Código de Responsabilidad Penal, el Plan Nacional por la Infancia, el protocolo para la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, que lo vamos a ver ahora de una manera un poco más profunda, en lo que podamos, digamos, en la sesión de hoy, pero es importante tener en cuenta que estas normativas relativas de niñez están. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, hay ciertas consideraciones, ciertas cosas que no están del todo bien plasmadas en nuestro Código Civil, por ejemplo, en la consideración de niño o niña como sujeto de derecho. Incluso en el Código de Niños y Adolescentes hay ciertas prerrogativas también que no involucra de manera clara la participación de los niños, niñas y adolescentes acorde con la consideración de justamente la participación de los niños en todos los asuntos que los involucra, y tener en cuenta la autonomía progresiva de los mismos. ¿Ok? La Convención sobre los Derechos del Niño nos trae dos artículos muy importantes para entender justamente este tema que les hago recordar y tener en cuenta en temas de infancia. El tema de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y la importancia de la participación y la información y la opinión y el ser oídos de estos niños, ¿no? El artículo 5 y el artículo 12 nos hablan, pues, de que las personas que tomen en cuenta los estados partes, los padres, los tutores, ¿no? Otras personas encargadas legalmente del niño deben, digamos, tomar decisiones en consonancia con la evolución de las facultades de los niños, la dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. ¿Ok? No se habla, pues, para que los padres ejerzan en representación de los niños, sino se habla para que los niños ejerzan sus derechos, ¿no? En consonancia a la evolución de sus facultades. Además, el artículo 12 nos dice: garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y la madurez. ¿Ok? Todo esto nos lleva a un concepto que es la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Yo les decía, y justamente cuando hablábamos hace dos diapositivas, que el Código Civil nos trae algunas consideraciones que no son acordes, ¿no?, a la consideración de niño o niña como sujeto de derecho. El artículo 43 del Código Civil nos habla que los niños son absolutamente incapaces, ¿ok? La propia terminología de incapaces nos lleva a una situación de que esta persona, digamos, no tiene capacidad, ¿no?, para actuar en los asuntos que le involucran, en los asuntos, pues, que son, digamos, de su interés,
¿no? Pese a que finalmente las decisiones que se toman van a repercutir en la vida, no de los adultos que tomen las decisiones por ellos, no en los padres, digamos, que someten al niño a determinados conflictos, sino estas decisiones van a tomar en cuenta, van a decidir sobre el futuro de un niño, cuando muchas veces este niño, porque justamente se le considera incapaz, no ha formado parte de este proceso y se resuelve en función de lo que ellos creen que es mejor para los niños, de lo que ellos consideran que es mejor para los niños, sin haberles informado, comunicado, explicado, orientado, guiado, para que ellos puedan ser partícipe también de las decisiones que los involucran. ¿Ok? Entonces, apuntamos justamente a una capacidad progresiva de estos niños. Una capacidad progresiva que involucre no solamente fijarnos en una edad de los niños para que sus opiniones sean tomadas en cuenta, como nos dice nuestro Código de Niños y Adolescentes, cuando nos dice cómo resolvemos los casos de tenencia y reconoce el tema justamente de la opinión. Hay que escuchar al niño y tomar en cuenta la opinión del adolescente, es decir, la opinión del niño es menos importante que la opinión del adolescente, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice la autonomía progresiva es que la edad no es un criterio determinante para que yo pueda dar más o menos importancia a la opinión de un niño, ¿ok? Hay otros factores como el grado de madurez, la comprensión del niño, las circunstancias que lo rodean, para que nos lleve además a entender y comprender lo que el niño tiene que manifiesta y señala en las decisiones que los involucran. Además, pues, el protocolo también de acceso a la justicia de los niños nos trae ciertas consideraciones importantes para decidir en torno a ellos, consideraciones que deben tener en cuenta los jueces cuando dentro de un proceso están involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que van, por ejemplo, desde que este niño se presuma su capacidad y no que el niño tenga que probar que es capaz. ¿Ok? Y además de encontrar herramientas y formas para recoger la opinión del niño, ¿no? No solamente pues a través de la expresión oral, sino también a través de otro tipo de manifestaciones como el dibujo, como por ejemplo cuando son niños con discapacidad que se encuentran y que no pueden pues, digamos, tienen dificultades para hablar o para escuchar, ¿no? Se encuentren y se den los ajustes razonables para que su opinión realmente sea tomada en cuenta, sea escuchada. Y además no solo es escuchar la opinión, sino explicarles a los niños, informarles para que sus decisiones sean realmente tomadas, ¿no? Expresadas, pero de manera informada, ¿no? Y muchas veces nosotros tomamos en cuenta y pensamos que los niños son objetos, meros receptores, y que finalmente ellos tienen que acatar y cumplir lo que el padre dice, lo que la profesora dice, lo que el Estado dice, ¿no? Y tu opinión no importa. ¿Ok? Tu información, lo que quieres ser, tampoco interesa, ¿no? En pandemia, una de las poblaciones más olvidadas fueron los niños, niñas y adolescentes, en los cuales simplemente se les encerró, simplemente se les prohibieron las escuelas, simplemente se les dijo que su libertad de tránsito estaba prohibida, ¿no? Y todo eso acarreó pues una serie de dificultades en justamente que estos niños, niñas y adolescentes pudieran comprender primero lo que estaba pasando, saber por qué sus padres estaban tomando las decisiones de no exponerlos al riesgo, pero no objetivizarlos, ¿no? Y hablarles en un lenguaje también comprensible, acorde también a su grado de madurez, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta al analizar un caso en el cual existan estos niños dentro del proceso es justamente niño, niña, adolescente como sujeto de derechos, ¿no? El derecho a ser oído, a su opinión, a su participación. Además, el tercer pleno casatorio nos habla y nos expresa con énfasis la función tuitiva del juez en estos procesos, ¿no? En general en los procesos de familia, pero con mucho más ahínco cuando se ve involucrado un niño, justamente por esta situación de la vulnerabilidad en la que se encuentra y que muchas veces sus derechos no son ejercidos a plenitud. Incluso nos habla de flexibilizar ciertos principios procesales en aras de llegar a soluciones más justas, ¿no? Y más acorde a garantizar los derechos de ellos.
¿Y qué es lo que nos trae a colación dentro de un proceso judicial? Yo les quería recordar, ¿no? Que justamente cuando hablaba al inicio, les mencionaba de estas 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Esta es una directriz judicial que emergió del consenso de 23 poderes judiciales de Iberoamérica y que ha sido ratificada por el Poder Judicial del Perú en el año 2010. ¿Qué nos trae esto? Nos habla de poblaciones en distintas situaciones de vulnerabilidad, pero en relación a los niños, justamente nos habla que en los procesos judiciales en los cuales participen niños, ¿no? Se debe tomar en cuenta la edad, el desarrollo integral, y se deberá además celebrar los actos para recoger las opiniones de ellos en una sala adecuada, facilitar la comprensión, utilizar un lenguaje sencillo. Se debe evitar formalismos innecesarios, ¿no? Como la toga, la distancia física en el tribunal y otros similares. Pero finalmente... Un minuto más. Ya, ok, gracias. Pero después, justamente esto aterrizamos en el protocolo para la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial elaborado por el Poder Judicial. Este protocolo nos reconoce la capacidad del niño para formarse opiniones propias y hay 5 consideraciones que yo he traído el día de hoy que me parece importantes nombrarlas. El juez tiene la obligación de evaluar la capacidad del niño a formarse una opinión autónoma, ¿ok? El juez no puede partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. El ambiente en el cual se debe escuchar al niño debe ser distinto al despacho, debe ser amigable, adecuado a su edad, a condiciones personales. El derecho del niño a expresar su opinión no impone ningún límite de edad. Es la forma de encontrar cómo trasladar la opinión de este niño con, digamos, apoyo del equipo multidisciplinario que nos puede coadyuvar a ello. El juez, para determinar la madurez del niño, deberá evaluar su capacidad de comprender y las consecuencias de un asunto determinado. Finalmente, justamente esta sentencia me parece como que importantísima, es una sentencia argentina y he querido compartirlas con ustedes también el día de hoy, para recordar cómo una resolución judicial sí puede ser acorde al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de un proceso judicial, ¿no? Esta es una resolución escrita dirigida a una niña. Cuando nosotros vemos unas resoluciones judiciales en las cuales se toman decisiones sobre los niños, son incomprensibles muchas veces hasta para los adultos. Yo que he trabajado con poblaciones vulnerables en consultorios jurídicos gratuitos, puedo dar fe que había personas que se acercaban solamente para que les ayudes a entender lo que había resuelto el juez, porque no entendía. ¿Se imaginan eso para un niño? Esta es una sentencia, una parte de la sentencia dirigida a un niño, en el cual se decide si esta niña va a quedarse con su papá, con el que siempre se crió, o con su papá biológico, ¿ok? Y justamente resuelve la jueza argentina diciendo que al final va a reconocer a sus dos papás, porque la niña, porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás, le dice. Listo, eso es importante y así lo voy a escribir en la sentencia. Te anticipo que voy a reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles, a los dos. A reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. La importancia de una resolución acorde a las necesidades de la niña, a la vida que la niña está llevando, a recoger su forma de vida, y también al lenguaje adecuado a las decisiones que los involucran a los niños, niñas y adolescentes. Sí se puede. Y como final, recordarles nada más que los niños son sujeto de derecho hoy y ahora, no son el futuro, son el presente. La capacidad de los niños no se presume, no corresponde al niño probar su capacidad. Los procesos en los cuales están involucrados los derechos de los niños deben tener en cuenta las particularidades propias de la infancia. Es importante preguntarnos, y ahí la socióloga Lourdes Gaitán nos recuerda, ¿y los niños qué? Cuando vamos a tomar una política, una decisión que involucre a los niños, nos preguntamos, ¿y los niños qué? Y no solamente verlo desde una visión adultocéntrica, sino empezar a preguntarnos, ¿y los niños qué? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Es importante dotar además de contenido al interés superior del niño.
No nos olvidemos además de la importancia de la función tuitiva de los jueces y juezas en este tipo de casos, y de la importancia de resolver sus casos que involucren a los niños tomando en cuenta su interés superior, su opinión, el acceso a la información en los asuntos que los involucren para una opinión informada, y además la autonomía progresiva. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Contamos con una pregunta y es la siguiente. ¿De qué forma le afectaría a los hijos que su padre sea drogadicto? ¿Y cuáles serían las consecuencias jurídicas para el padre respecto de sus hijos? Ok. Dentro del Código de Niños y Adolescentes se establece una serie de consideraciones en cuanto, digamos, los deberes y los derechos que involucran la patria potestad, ¿ok? Dentro de ellos está, por ejemplo, el darles buenos ejemplos, ¿no? Justamente con ello podría argumentarse que esta persona no está incurriendo darle buenos ejemplos, y podría servir de instrumento, digamos, dependiendo de las consecuencias que también ello involucra, la drogadicción, a estos niños. Uno, digamos, quitarle la tenencia a los niños y dársela solo a la madre, y de ser el caso, también inclusive afectar la patria potestad, ¿no? Entonces, son consideraciones que sí entran a tallar en el desarrollo de los niños y en las decisiones que ellos, digamos, que involucran, pero finalmente en estos procesos son todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, efectivamente, una conducta de drogadicción a un niño puede impactar en la tenencia o incluso en la patria potestad de los niños. Excelente, doctora. Contamos con otras preguntas. Aquí nos dice Carlos. Buenas noches. Pregunta, ¿por qué se dice que los niños eran objeto de protección? ¿Acaso en aquellas épocas los niños no tenían derechos? Efectivamente, hubo una evolución de los derechos de los niños. En un comienzo, cuando les contaba justo el caso de Mary, ahí Mary no tenía derechos, por ejemplo, ni siquiera reconocidos. Eran menos que un animal, ¿no? Y dentro de la evolución que vamos teniendo en la consideración de los niños, niñas y adolescentes, pasamos digamos, a protegerlos, ¿no? A preocuparnos por los niños, pero no por aquellos niños que están dentro del entorno familiar, porque ahí, dentro del entorno familiar, y como era visto, estaba la autoridad paternal, ¿no? No olvidar que, y digo paternal porque en realidad era el pater familia el que digamos, y nosotros recién en la Constitución del 79 tenemos pues igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, antes de ello, estaba plenamente plasmada, incluso en nuestra normativa, el tema de la autoridad paternal, y que el hombre era el que tomaba las decisiones. Y el hombre era el dueño del hijo y el dueño de la esposa incluso. ¿Ok? La potestad marital y la, digamos, y la autoridad paternal, ¿no? Que existía. Entonces, en esas situaciones, el niño, digamos, en esas situaciones el niño, lo que se busca en ese niño es proteger, no los que están en la casa, ¿ok? Porque dice, ahí finalmente hay alguien que los cuida, que son los padres, ¿no? En una primera etapa se empieza a proteger a los niños que viven en una situación de desprotección, o sea, niños que están en la calle, que son abandonados. Y en una segunda etapa, ya con la doctrina de la protección integral, empezamos ya a preocuparnos de todos los niños, porque además evidencian que dentro de los hogares, incluso donde tú podrías decir que están en un ambiente seguro, puede existir vulneraciones de los derechos fundamentales de los niños y pueden seguir los niños siendo objeto de maltratos. Entonces, hay un reconocimiento pleno del niño o niña como sujeto de derechos, y como incluso el Estado tiene la facultad de intervenir dentro de los hogares, lo que antes no podía, era un asunto privado. Es un asunto privado. Finalmente él lo corrige, es un asunto privado. Hoy en día se puede intervenir, y cualquiera de nosotros que evidencie un acto de violencia, por ejemplo, contra un niño, tiene la obligación y el deber de denunciar y comunicar, ¿no? Entonces sale de la esfera privada y se traslada a la esfera pública como un tema de protección, y además reconocimiento de que este niño es sujeto y no objeto de propiedad de nadie, ¿no?
Excelente, doctora. Por temas de tiempo, le invitamos a que hay algunas preguntas en la plataforma chat, si puede responderlas mediante Zoom. Y por supuesto, agradecerle, doctora, una vez más por estar con nosotros en el ICJ. Ok, gracias. Bien, siguiendo con el programa, a continuación nos acompaña la doctora Barleta. La doctora Barleta es abogada por la PUC y cuenta con un postítulo en Derecho, Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia en la Universidad Diego Portales en Chile. Cuenta con estudios concluidos de la maestría en Gerencia Social por la PUC y con estudios de máster en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es asociada fundadora de la ONG Cometa y ha ejecutado diversas consultorías para organizaciones internacionales. Coordinadora en el Perú del proyecto Niñez sin Rejas del Vice y es autora de diversos artículos de la especialidad y recientemente el libro Derecho a la Niñez y Adolescencia. Asimismo, es docente ordinaria en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia de la Magistratura. Así que le damos el tiempo a la doctora Barleta para que nos pueda también disertar de ese tema sumamente interesante sobre la protección y el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Su tiempo, por favor, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación a este seminario. Me han invitado para que comparta con ustedes pues, la temática referida al derecho a la opinión y el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tendríamos que nosotros decir son pues cuestiones fundamentales aquí que las hemos puesto como preliminares, que lo que es la participación de los niños y adolescentes es uno de los principios jurídicos que orientan la especialización en la materia, como son también el derecho a la vida y al desarrollo, el interés superior del niño y la no discriminación. Esto tiene que ver con el cambio de paradigma que tenemos, con el cambio de doctrina, de la doctrina de la situación irregular, donde finalmente el niño es un objeto de tutela para pasar a verlo como un sujeto de derecho que tiene que impactar en las decisiones que se adoptan con respecto a ellos y a ellas, ¿no? A través de su opinión. Es una valorización distinta. Antes no había espacios para la escucha de la opinión de los niños en los espacios judiciales. Otra cuestión también importante es que el derecho a ser oído, pues, es hoy en día considerado uno de los principales componentes del acceso a la justicia en los niños, niñas y adolescentes. Es, por lo tanto, pues, una garantía procesal. Una cuestión fundamental también a valorar es esto dicho en el artículo 9 del Código de Niños y Adolescentes que nos pues, sitúan frente a la necesidad de considerar la valoración de la edad para un criterio al momento de determinar pues, la relevancia de la opinión de los niños y adolescentes. Si bien es cierto, está dicho como tal en el artículo 9 del Código de Niños y Adolescentes, porque se nos dice que la opinión de los niños tiene que ser valorada conforme a criterios de edad y madurez, pero sin embargo vamos a ver que esto se ha relativizado. Otra cuestión también importante es que sabemos muy bien que en principio, ¿no? En principio, para el ejercicio de sus derechos, según nuestra normativa, pues está indicado que requieren los niños y adolescentes de sus representantes legales. Habrán, pues, algunos, digámoslo así, actos jurídicos especiales que no lo requieren, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de reconocer un hijo, el demandar en alimentos, ¿no? Son cuestiones que otorgan una capacidad civil especial. Otra cuestión también importante es cómo se vincula el derecho a la opinión con el interés superior del niño. Esto está claramente establecido en el reglamento de la Ley 30.466, ¿no? Y también la forma como ha sido esto establecido en los numerales del 70 al 74 de la Observación General del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, número 12. También es interesante podernos referir a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, específicamente a la regla 3 y también la 5ª, en donde a los niños se les otorga pues una
condición de vulnerabilidad y por lo tanto, pues estos tienen especial tutela que tiene que pues velar el sistema de administración de justicia, en consideración a que se encuentren en una etapa de desarrollo humano. Pues cada vez estamos más claros que no escuchar la opinión de los niños se constituye en una medida de exclusión, ¿no? Y a su vez también en la manifestación de un adultocentrismo, en donde lo que va a primar, pues, es los criterios, los planteamientos de los adultos al momento de decidir con respecto a estos niños y adolescentes. Sin embargo, es importante también plantearlo de manera preliminar, la opinión de los niños no obliga en las instancias judiciales, sino que más bien debe ser valorada obviamente por el decisor judicial, porque es la forma que tenemos de ver también sus resoluciones, ajustarlas a un problema humano, ajustarlas a los requerimientos, a las necesidades de los niños y adolescentes planteadas por ellos mismos. Escuchar a los niños es verlo como un sujeto que tiene sentimientos, que tiene algo que decir. Y ello pues termina siendo fundamental, pero no obliga. Y esto es porque estamos entendiendo aquí que la opinión de los niños, pues no podemos nosotros cargar sobre ellos la responsabilidad de la adopción de decisiones de tanta relevancia como las que se ventilan en los procesos judiciales. Quien decide es el juez. Lo que hace es valorar, repito, la opinión de los niños, pues como un criterio, con un criterio para decidir. Ahora, estamos nosotros en realidad a un tema muy interesante que nos plantea pues una cuestión que se suele discutir en la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, el tema de la autonomía versus la protección. O sea, en la especialidad continuamente nos planteamos qué tanta autonomía podemos otorgar a niños y adolescentes en determinadas materias para decidir. O más bien, ¿cuánto es requerido que el Estado adopte medidas de protección o brinde protección en sí al niño adolescente por ser un sujeto vulnerable en una etapa de desarrollo humano que hay que resguardar sus derechos? Lo que está claro, según lo planteado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 17, es que es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento, ¿no? Qué interesante, o sea, a partir de ello, o sea, a partir de esta diferenciación jurídica que nosotros hacemos con respecto a los niños y adolescentes, que la planteamos en el propio título preliminar, en donde los hacemos sujetos de una protección específica, cómo esto se traslada también, obviamente, en su actuación en un proceso judicial. Sobre particular, tenemos nosotros, pues, también pronunciamientos del propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en sus observaciones o recomendaciones, perdón, en 2016, en relación al informe que emitiera el Estado peruano, dice textualmente lo siguiente: preocupan al comité los informes según los cuales los niños son rara vez consultados en los procedimientos administrativos o judiciales. Y se plantea como recomendaciones que el Estado vele por la aplicación efectiva de la legislación que reconoce el derecho del niño a ser escuchado en las actuaciones judiciales pertinentes, lo que incluye el establecimiento de sistemas o procedimientos para que los trabajadores sociales y los tribunales se ajusten a este principio. Y se establezcan directrices e indicadores para facilitar, evaluar y supervisar la aplicación del derecho del niño a participar en asuntos pertinentes y a ser escuchado en los procedimientos jurídicos y administrativos.
y vele porque los profesionales pertinentes reciban formación sobre su utilización. Entonces vemos nosotros como el Comité de Derechos del Niño, en la medida que también es autor, obviamente, de las observaciones generales, estamos hablando de la 12 y la 14, ¿no? A una referida pues al derecho a la opinión y otra al interés superior del niño, pues insiste en que los estados tengan en cuenta el requerimiento de establecer los mejores mecanismos para escuchar o recoger la opinión de los niños, niñas y adolescentes al momento que se adoptan decisiones con respecto a estos. Un tema también interesante a tocar es cómo de repente, acá he recogido la legislación argentina, ¿no? Podría estarse tratando estas temáticas en países vecinos. El artículo 26 del Código Civil y Comercial dice: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Interesante la forma como se relieva, cómo justamente acá en esta normativa se enfatiza, no solamente como lo hacemos nosotros al momento de referirnos al derecho a la opinión de manera bastante genérica o aludida al mismo, por ejemplo, lo que es una institución de tenencia, y en otras normativas también conexas vinculadas con los derechos de los niños y adolescentes, sino que es explícita aquí esta legislación en la necesidad de que sea oída en todo proceso judicial. Bueno, también importante, ¿no?, es ver cómo es que el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas hace hincapié en que el artículo 12º de la Convención sobre los Derechos del Niño no impone límite alguno al tema de la edad. O sea, no hay una edad establecida, lo deja al criterio de cada Estado. A partir de qué edad poder valorar la opinión del niño, esto pues está de plano erradicado. Y para ello, pues, tratando un poco de situarnos ya en lo que es nuestro propio contexto, es interesante saber que existe, pues, un protocolo de participación judicial del niño ni adolescente, la resolución administrativa número 228/2016, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En este protocolo se establece un objetivo: el establecimiento de medidas adecuadas de carácter procesal que hagan posible la aplicación efectiva del derecho a la opinión. Se establecen mecanismos que garantizan el ejercicio del derecho a ser oído, resaltando que se trata de una opción, más no de una obligación. El niño no puede ser obligado a opinar, ¿no es cierto? Tiene el derecho a hacerlo. Y esta, pues, resolución administrativa lo que ha hecho es dar respuesta a lo que comentamos hace un momento, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Vamos el resto de la exposición pues, a situarnos en los principales planteamientos de este protocolo. Consideraciones generales, ¿no?, con respecto a la escucha de la opinión del niño. Se indica, pues, que es necesario recoger la opinión del niño con sus propias palabras, ¿no? Garantizar que no haya, pues, algún tipo de obstrucción parental, en donde los padres a veces hacen aprender discursos a los niños o adolescentes cuando estos se ven interviniendo en un proceso judicial. Además, tener en cuenta cómo es necesario recoger sus puntos de vista, ser considerados, ser valorados. Y que esta expresión de su opinión, pues, puede darse de distintas maneras, no solamente con palabras, sino que también pueden haber miradas, gestos, ¿no?, entre los cuales los niños nos pueden estar manifestando muchas cosas en el lenguaje propiamente no verbal. Además, sabemos que, pues, no se debe esperar de ellos un juicio de valor,
sino que más bien lo que se esperaría es que estos puedan manifestar sus sentimientos, sus necesidades personales y afectivas para que puedan ser valorados por el juez al tomar la decisión que se ajuste al interés superior del niño. Otras cuestiones también importantes como consideraciones generales es el ambiente en el cual será escuchado el niño, ¿no? Que obviamente tiene que ser distinto de un despacho judicial. Se busca de que sea un espacio amigable, teniendo en cuenta, pues, la edad de este sujeto. Y bueno, se plantean como ejemplos lo que es las cámaras Gesell, ¿no? Al momento de recoger su declaración cuando ha sido víctima de un delito de violencia sexual o de daño a su integridad, y también las salas de encuentro familiar, que algunas de ellas ya han sido instaladas en determinadas cortes superiores del país. Lo que se busca también es que propiamente la forma como se recoja la opinión de los niños sea una forma a través de una conversación, de un diálogo con ellos. No es propiamente un interrogatorio, ¿no? Sino es un diálogo que sea, como decimos, afable, utilizando los términos que puede entender, recogiendo sus propias impresiones y sus propias expresiones, ¿no? Y que sea lo posible acompañado por sus padres o tutores. Otra cuestión también importante que se nos plantea es que el juez debe evaluar el nivel de comprensión del niño, no solamente en base a su edad, sino también ver esta capacidad para formarse su propia opinión, debiendo pues verificarse algunas cuestiones personales de estos, como por ejemplo su experiencia, su entorno, sus expectativas sociales y culturales, y propiamente el nivel de apoyo familiar, comunitario que pueda tener. ¿Cuáles son los deberes del juez? En base a lo dicho en este protocolo. Se plantea entonces la evaluación de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para formarse una opinión autónoma, propia. Debiendo tomar, pues, para dicho efecto, algunos criterios como los cronológicos, psicológicos, culturales y sociales, obviamente con el apoyo, en principio, de su equipo multidisciplinario. Y también importante que el juez tenga en cuenta que la opinión del niño tiene que ser un factor destacado en la resolución. Obviamente siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Si es que hay, por ejemplo, evidencias de una obstrucción parental, ¿no? O lo que fue conocida como alienación parental, pues ya lamentablemente esta situación descalifica la opinión de los niños. No puede ser valorada porque ha habido una injerencia, ha habido violencia por parte de uno de los padres en agravio de los niños. Al tratar Pero detrás también de este derecho a la opinión está el derecho a ser informado. Qué interesante cómo vincula este protocolo lo que es el derecho a la opinión con el derecho a la información. Y se nos dice lo siguiente, ¿no? Que antes del ejercicio de este derecho a ser oído, el niño adolescente tiene el derecho a la información y que este resulta imprescindible. No podemos nosotros, entonces, generar un espacio de escucha de opinión si antes no hemos garantizado su derecho a la información. Entonces, lo que se necesita, y se establece como un requerimiento para el juez, es que éste debe disponer que se prepare al niño y que se nombre, pues, por lo tanto, a una persona del equipo multidisciplinario que lo asista. El niño tiene que ser preparado, miren, esta exigencia, el niño tiene que ser preparado por lo menos un día previo a la audiencia, debiendo informársele mediante pues esta conversación amical, pues propiamente con los términos que éste pudiera entender, que se le explique la naturaleza y propósito de la audiencia judicial. ¿Qué se le deberá informar? El rol que les toca desempeñar, ¿no? El propósito e importancia de su participación. Las condiciones como
este podrá vertir su opinión. Y la opción que tendrá de expresar su opinión de manera directa o por medio de un representante legal. En el ejercicio entonces del derecho a la opinión, es importante que el juez debe partir de la presunción que los niños, niñas y adolescentes son capaces de expresar sus propias decisiones u opiniones. A su vez también tener en claro que no hay un límite en su edad. O sea, acá no hay que a partir de determinada edad debiéramos escucharlos, oírlos, no. En realidad, también el protocolo nos sitúa a diversidad de supuestos a través de los cuales podemos recoger su opinión. No solamente una expresión verbal, sino que también puede ser a través de juegos o de expresiones corporales o faciales, y también a través del dibujo y la pintura. Yo recuerdo haber visto experiencias muy interesantes de recojo de la opinión de los niños en relación a su relación con sus padres. Y he visto dibujos en los cuales, por ejemplo, los niños dibujaban a sus padres mostrando los dientes. Y bueno, los psicólogos interpretan muy bien esto, que el mostrar los dientes, ¿no?, en un dibujo, una figura humana, es mostrar que esta persona, según la percepción del niño, es una persona agresiva. También tener en cuenta que los niveles de comprensión de los niños, pues, no necesariamente están vinculados con el tema de la edad cronológica. ¿No? Es importante verlo, ¿no? Y que la capacidad de los niños para formarse una opinión propia debe valorarse caso por caso, en cada caso concreto. Hay diversidad de factores que pueden influir en la madurez y la autonomía o autodeterminación del sujeto. Y esto pues tiene que ver con factores a nivel individual, familiar, social, cultural y cultural también. Se quiere, ¿no?, a que justamente el juez valore la madurez de los niños o adolescentes y para que estos puedan expresar sus opiniones de forma razonable e independiente y que también puedan comprender las consecuencias de lo que sería decidir en su opinión. O sea, cuando hablamos de decisiones, no es, como hemos dicho, no es que ellos van a decidir, sino de cómo ellos finalmente determinan su opinión. Las consecuencias de determinar su opinión en uno u otro sentido. Y también lo que se busca es que las diligencias judiciales duren lo menos posible y, como lo hemos venido repitiendo, sean amigables. Otra cuestión también interesante es esta del representante del niño. El representante del niño, niña adolescente, ¿no?, representa exclusivamente sus intereses y no los intereses de terceras personas. Sus representantes pueden ser sus propios progenitores, uno de ellos, un abogado, un trabajador social o un psicólogo, ¿no? Y finalmente, a lo que se compromete este representante del niño, que se compromete pues a expresar la opinión de es a expresarlo de manera correcta, no agregando nada, sino tratando de alguna manera expresarlo, el sentir del niño, que le ha sido manifiesto, de repente no en una sola ocasión, sino en varias. Algunos supuestos también nos establece este protocolo para considerarlos. Dice, cuando se establezca la separación de sus padres, los niños, niñas y adolescentes debieran participar con su opinión, brindando su opinión en procesos de divorcio o de acogimiento familiar o de adopciones por excepción. También en los procesos seguidos adolescentes en conflicto con la ley penal, aunque es interesante pues recoger este derecho de estos a guardar silencio, ¿no? Nadie nos puede obligar a brindar una declaración, aunque hoy en día es bastante necesario que estos viertan su opinión, sobre todo cuando son cogidos infragantis, ¿no?
para que puedan, pues, de alguna manera orientar al fiscal si es que en el caso sería meritorio también aplicar una remisión. Interesante también es la necesidad que se exige en la ley de la especialidad penal juvenil de que estos puedan dar su consentimiento cuando se va a aplicar justicia juvenil restaurativa o también en temas de mediación. Ellos deben pues conocer los cargos que se le imputan para ejercer su derecho a la defensa, y las audiencias tienen que ser en privado para guardar su derecho a la reserva o a la intimidad, privacidad del caso. Cuando es víctima de delitos, ¿no? Es importante que estos puedan expresar libremente su opinión, pero hay que tener mucho cuidado en lo que es la revictimación. Tienen que estar continuamente informados, ¿no?, sobre su participación en la etapa de investigación y el propio proceso judicial. Tienen que ser conocedores de cuáles son las medidas de protección que podrían ser aplicables para estos o estas en el caso. Y obviamente hay que evitar a toda costa que se filtre información que pueda identificar a las víctimas, aún más que esto pueda pues hacerse conocido en los medios de comunicación. Cuando el niño es víctima de violencia familiar, lo que se busca es, en lo posible, una sola declaración. Una sola declaración que desvirtúe la presunción de inocencia. Obviamente con algunas exigencias dadas por ley, que no existan razones objetivas que puedan invalidar sus afirmaciones. También otro tema interesante es el tema de la retractación, ¿no? Inicialmente pudo haber dicho, pues, el niño adolescente, víctima, que tal sujeto fue el que lo agredió, pero luego, propiamente por cuestiones vinculadas con su contexto un contexto de coerción familiar o social, intenta retractarse. Pues esto es valorado justamente, y en esa medida la retractación pues no tiene ningún tipo de validez jurídica si es que ésta tiene su origen en algún tipo de coerción. Ahora, hay varios otros supuestos establecidos en este protocolo, pero he querido resaltar fundamentalmente los mencionados. Y bueno, como un ejemplo que me pareció bastante interesante es este caso que llegó al Tribunal Constitucional referido al tema de desprotección familiar. Acá justamente lo comparto con ustedes. Con fecha 8 de julio del 2014, doña Angélica Reynoso Alviño interpuso demanda de habeas corpus a favor de su nieta y la dirigió contra la directora de la investigación tutelar de Junín Huancayo, para que se disponga la libertad de la menor favorecida y le sea entregada a la recurrente, o sea, a la abuela, toda vez que se encuentra indebidamente retenida en el albergue del distrito de Jauja desde el 1 de julio de 2014, por presunto abandono moral. Entonces, como ustedes pueden ver, no regía pues la normativa que hoy está vigente, Decreto Legislativo 1297, se habla pues de la investigación tutelar, una dirección de investigación tutelar, ¿no? Ahora sabemos que es la Unidad de Protección Especial. Luego, con fecha 16 de julio de 2014, el segundo juzgado penal de Huancayo declaró fundada la demanda y ordenó el externamiento y entrega de la menor a su abuela, por estimar que la demandante presenta vínculos afectivos estrechos con su nieta y debe continuar con su cuidado. Agrega que la recurrente hizo desarrollar a la menor favorecida desde pequeña, o sea, se hizo cargo desde pequeña, y esta tuvo calificaciones y asistencias regulares en la escuela hasta el mes de julio del 2014, cuando deja de estudiar por motivo de su internamiento en el albergue. Entonces, la primera instancia efectivamente declara que es fundado este habeas corpus en el sentido que considera que no debió habérsele recluido un albergue a esta niña teniendo la presencia de la abuela que se hizo cargo de temprana edad de ella. Entre los hechos, ¿no? La abuela refiere que se hizo cargo de la menor desde que nació hasta los 11 años de edad, lo cual terminó siendo probado, y le brindó alimentos, vestido, vivienda, educación y asistencia médica. En febrero del 2014, vino la madre de la menor, hija de la recurrente, y con ella acordaron que la favorecida viviría
alternativamente con la abuela y con la madre durante la semana y el fin de semana. O sea, vivió hasta los 11 años con la abuela y luego aparece la madre para reclamar su derecho a tener consigo a su hija. Y esto lo terminan estableciendo ambas. Lamentablemente, en el contexto en que vivía pues con la madre, se inicia acciones de investigación contra el padrastro por ser el presunto autor de violencia sexual en agravio a la niña. Y justamente el momento que se interpone el habeas corpus, este se encuentra recluido en el penal. El 1 de julio de 2014, por disposición de la directora de la Unidad de Investigación Tutelar emplazada y con auxilio de la policía y la fiscalía, se extrajo a la niña de la escuela. O sea, lo que se hizo fue coger a la niña y llevarla al albergue. Se arguye que la institución vulnera derechos fundamentales porque la niña no estudia y se encuentra aislada de su familia, pero justamente tal y como se recogen los hechos como sucedieron, en realidad a esta niña no se le brindó mayor información, sino que sencillamente se consideró que era necesario llevarla a un albergue porque su madre pues no le daba ese entorno familiar protector, y por ello pues se toma esta decisión, pero sin brindarle a la niña la posibilidad de estar informada, de poder de alguna manera opinar también sobre esta decisión. Con fecha 13 de mayo del 2014, la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó la resolución apelada y declaró improcedente la demanda por considerar que para el caso de autos existen vías procedimentales, como es la de la tutela y tenencia de la menor. Actualmente la menor, yo utilizo el término menor recogiéndolo de la sentencia, pero en realidad yo prefería hablar de niña adolescente, se encuentra bajo las atenciones de su abuela. O sea, en otras palabras, independientemente de lo que determinó la sala, pues ya se encontraba externada la niña al cuidado de su abuela. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional? Dice, se exige que justamente el interés superior del niño implique siempre una actuación garantista, de acuerdo con lo cual cualquier decisión que involucre a un menor se adopte considerando al menor como un sujeto de derecho, al que es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos. Por lo tanto, se vulneró el interés superior del niño. El alcance del escrutinio de las medidas adoptadas por la parte emplazada debe hacerse a la luz del interés superior del niño, que implica en puridad un accionar respetuoso de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, que informan en todo momento el accionar de la administración pública. En otras palabras, lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que habiendo la presencia de una abuela, teniendo la niña, familia, hubo un exceso, hubo una medida desproporcional y no razonable al llevarla a un albergue. Y también que se transgredió el derecho de la niña a no ser separada de su familia. Esta decisión, que es de última ratio, encuentra una justificación en la medida en que se tome sin entorpecer el crecimiento, el desarrollo de la niña, ni suprimir sus vínculos emocionales o afectivos necesarios para su desarrollo integral. Entonces, en el análisis del Tribunal Constitucional lo que hace es finalmente declarar fundado el habeas corpus, por todos los argumentos que estamos aquí en parte, bueno, y por otros más, ¿no?, que fueron esgrimidos propiamente en la sentencia. Pero yo quisiera justamente quedarme con esto. Yo quisiera quedarme con que una de las cuestiones que también fue recogida fue la opinión de la niña. Ella dijo, vivía con mi abuelita desde que era muy pequeña. Además refiere que no quería vivir con su mamá porque estaba ya acostumbrada a vivir con su abuelita y su mamá es quien la llevaba a vivir con ella a la fuerza. Yo quiero ir a vivir con mi abuelita porque desde chiquita estoy acostumbrada a vivir con ella y que ella es responsable conmigo y me cuida. No estoy yendo a estudiar. Lo que he querido con este caso, con este ejemplo, es justamente ver que los procesos en donde están vinculados los niños y adolescentes, no podemos perder la perspectiva de que son problemas humanos. Y que en realidad seguirnos exclusivamente a lo que dice la norma es deshumanizar el proceso. Yo creo que cada vez tenemos más en claro de lo importante que es escuchar la opinión de los niños, porque a través de la escucha de su opinión vamos a poder verdaderamente responder a sus intereses, a sus inquietudes y necesidades y por lo tanto garantizar su interés superior.
Le doy muchas gracias por su atención. Dejo también ahí una referencia a la institución que estoy representando en este seminario, donde tenemos pues algunas grabaciones en YouTube en nuestro programa con respecto a temas de adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.